Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias al Señor que nos da una semana más de vida para poder llevar su palabra. Y no nomás la semana, no esperemos a que sea el fin de semana para poder predicar la palabra de Dios. Yo te exhorto, te animo a que testifiques todos los días. En tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú vayas, trata de testificar. Si te da vergüenza hablar, puedes comprarte una camisa, puedes hacerte una camisa, una playera que testifique acerca del Señor. Esa es una buena manera que tú puedas anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. ¿Y por qué no? Da la oportunidad a que tú puedas hablar del Señor. Abre esa puerta para que tú puedas testificar. Y damos gracias a Dios. El mapa. Hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas, hemos estado hablando acerca del adulterio, de ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Hemos estado hablando de tantas cosas que el Señor nos enseñó. Y la verdad es que no hay nada mejor que servirle al Señor. Y cuando tú te das cuenta que le sirves al Señor, todo cambia. Pero cuando no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en realidad no le estás sirviendo al Señor, no estás avanzando, no estás haciendo nada en tu vida regularmente, en tu vida cotidiana, cuando nomás estás ahí sentado, como quien dice, calentando la banca sin hacer tu trabajo, sin hacer la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere el Señor de tu vida? Y la verdad es que vamos a ver lo que dice el Señor Jesús concluyendo el sermón del monte, solamente dándole gloria al Señor porque nos hace ver y nos hace entender lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios. Y damos gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, Señor, tú nos instruyes, tú nos guías, Señor, en el camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has dejado este manual, este mapa, Señor, para nosotros poder encontrarte, encontrar tus promesas, encontrar cómo nosotros ser obedientes ante tu palabra, cómo nosotros poder caminar por la puerta que tú has abierto para nosotros, porque el camino es estrecho y nosotros tenemos que seguirlo. Te damos gracias, Señor. Padre, enséñanos el día de hoy, Señor, a entender lo que tú quieres hablar, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, y poder nosotros tener nuestros oídos listos para oír y entendidos para poder guardar en nuestro corazón tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo. Sé bienvenido a Hogar de Gracia. Es una manera perfecta para nosotros poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de tu hogar, hasta tu oficina, en tu carro. Si tú estás escuchando a través de un podcast, nos encuentras en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ahí nos vas a encontrar y damos gracias a Dios. Porque qué mejor manera de poder llevar a todas las naciones la palabra de Dios, de poder nosotros hacer más discípulos. Solamente este es el medio. Y damos gloria al Señor. Gracias a Dios porque nos permite. Y como te decía, estamos concluyendo el sermón del monte. Yo sé que nos falta el capítulo 6, pero la verdad es que yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, a que tú vayas y escuches veas el capítulo 6, te llenes de todas las parábolas que el Señor nos muestra, de todo lo que el Señor demanda de nosotros. Pero lo mejor de todo es ver este capítulo 7, en donde nosotros podemos escudriñarnos a nosotros mismos y saber lo que el Señor quiere mostrarnos. Mira lo que dice el capítulo 7 de Mateo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta lo que el Señor nos quiere decir? Aquí el Señor Jesús nos está hablando de cómo nosotros tenemos un camino. Y nosotros vamos a tomar la decisión en cuanto entremos a esa puerta, por cuál camino nos vamos a ir. Solamente hay un camino y este es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él poder nosotros encontrar la vida eterna. Solamente por medio de Cristo vamos a poder entrar. Hay muchos caminos.
¿cuál es el que vas a tomar? ¿Vas a tomar el que es la puerta estrecha, ese camino angosto, el camino de rectitud del cual habla el Antiguo Testamento, el cual es complicado? Créeme que es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque muchas personas o muchas veces seguimos haciendo cosas del viejo hombre y no hemos cambiado, no hemos renovado nuestro entendimiento. Y por esa razón hay cosas que atraen, que nosotros queremos seguir haciendo, pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, cuando vamos y corremos o caminamos ese camino que nos muestra la palabra de Dios y somos obedientes, la verdad es que se hace fácil que tú dejes de mentir, dejes de robar, dejes de adulterar, dejes de insultar a tu prójimo, dejes de hacer todas esas cosas que dañan tu persona y a los demás. Y que tú seas obediente y seas luz. Porque eso es lo que hemos visto. Nosotros tenemos que ser luz en medio de estas tinieblas. Dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecerán. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y peleamos en contra de la luz. Porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, para destrucción de fortalezas, de potestades, de todas esas cosas que están en las regiones celestes. Y nosotros tenemos que ir a luchar con estas armas de la luz que el Señor nos ha dado. Amén. Nosotros tenemos que estar completamente todos los días. Todos los días. Recuerda que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero nosotros tenemos que luchar en contra de él. En todo momento. Amén. Tenemos este camino del cual habla la palabra de Dios. Y Jesús nos está diciendo que es un camino difícil. Y con él la carga es más ligera. Con él todo es posible. ¿Por qué? Porque nos ponemos la mente de Cristo. Empezamos a pensar como Cristo, a caminar como Cristo, a movernos, a hablar, a ver, a oír. Y por esa razón se convierte más fácil cada día. Cada día nosotros tenemos que ir esforzándonos, siendo valientes todos los días. Todos los días. El Señor Jesús nos enseña que esta puerta es una puerta pequeña, que pasa por un camino pequeño, pero tenemos que ver cómo esta entrada es grande. ¿Por qué? Porque muchos vamos a entrar por esa puerta, pero ¿vamos a caminar todos por esa senda de justicia? Y esa es la pregunta que el Señor Jesús empieza hablándonos y empieza diciéndonos, y nos está alentando a que nosotros lo hagamos, a que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, caminemos por ese camino, para que nosotros de verdad demostremos que somos sus discípulos. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros hacemos su palabra, es el mandato que el Señor Jesús nos está dejando, que nosotros caminemos. ¿Vamos a padecer aflicciones? ¿Vamos a padecer persecución? Claro que sí. Claro que sí. El mundo nos quiere destruir y siempre va a ir en contra de la enseñanza de Cristo, siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Es el libro más odiado, pero es el libro también más preciado por los que buscamos a Dios. Yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, porque en ella vas a encontrar las promesas que el Señor ha dejado para ti y para mí, porque en ella vamos a encontrar cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores prójimos, para que seamos diferentes. Recuerda que el Señor nos ha mandado a ser diferentes, apartados. Damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Como te decía, solamente Jesús es el único camino que nos lleva hacia la vida. Esa vida eterna de la cual Él siempre estuvo hablando y diciéndonos y llenándonos cada día más y más. Por lo tanto, deberías preguntarte, ¿cómo yo voy y veo la palabra de Dios? ¿Estoy haciéndolo en el modo carnal, en el cual me gusta hacer todavía las obras de la carne, o en el lado espiritual, en el cual yo sigo llenándome, yo sigo aprovechando? Y a veces digo, esa película yo no la debo de ver, porque el Espíritu no me deja, porque la palabra de Dios dice que cuide mis ojos, porque me dice que huya de las pasiones, me pide que huya del libertinaje, me pide que huya de todas estas cosas. ¿Debo de ver esa película? Deberías preguntarte.
Y la verdad es que cambia todo cuando el Espíritu Santo mora en ti. Empiezas tú a orar diferente, empiezas a caminar diferente. Y por eso el Señor nos habla y nos dice que caminemos por este camino estrecho, porque es angosto, y damos gracias a Dios. Mira lo que dice Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y la verdad es que eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Primero que nada nos está avisando, nos está diciendo que nos guardemos de los falsos profetas. Jesús nos acaba de decir que nosotros tenemos que caminar ese camino. ¿Y cómo vas a saber cuál es el camino? Leyendo la palabra de Dios. Y si tú lees la palabra de Dios todos los días, tú te vas a dar cuenta de los malos profetas, de los malos maestros, de los malos pastores, que te empiezan a inculcar las cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Para darte un ejemplo, hay pastores que dicen que el Espíritu Santo es mujer. No dice nada la palabra de Dios acerca de eso. Y por lo tanto tú tienes que investigar la palabra de Dios e ir a conocerla y poder saber quién es un falso maestro, un falso apóstol, un falso hijo de Dios. Solamente la palabra de Dios nos va a guiar y nos va a guardar de todos esos falsos maestros. Jesús nos está advirtiendo desde aquel tiempo. Hace más de 2000 años que Jesús nos está diciendo lo que va a suceder. Y lo que está sucediendo hasta este momento, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda que aquellos que enseñan incorrectamente son enemigos del Evangelio. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios en todo momento. Cuando yo empiece a hablar de cosas que a mí me pasan y que tú puedas aplicarlas a tu vida, la verdad es que tú tienes que empezar a cuestionar qué me está queriendo enseñar el pastor. Pero si lo que yo te estoy enseñando es la palabra de Dios, tú guíate por la palabra de Dios, no te fijes en mi persona, fíjate en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en veces yo voy a hacer un comentario y te vas a decepcionar de mí. Jamás te fijes en mí, fíjate en la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Dice la palabra de Dios que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es la naturaleza de un falso profeta, es engañar, es negar inclusive a sí mismos, y muchas de las veces hasta se engañan a sí mismos de quién son. Hay algunos que dicen que son el Mesías. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. Porque el Mesías no va a venir hasta que venga la apostasía, hasta que esté sucediendo la apostasía y hasta que se manifieste el hijo de perdición. Y damos gracias a Dios que nosotros no vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir por la iglesia. Y damos gloria al Señor. Esa es la bendita esperanza que todos tenemos. Que el Señor venga y lo podamos encontrar en el cielo y damos gloria al Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos de ellos están basados en el dinero, quieren recaudar dinero a como dé lugar. Y la verdad es que el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. ¿Qué están enseñando? Debemos prestar atención a lo que están demostrando. ¿Demuestran justicia cuando ellos están obrando? ¿Tienen humildad? ¿Tienen fidelidad a Dios? ¿De qué manera viven? Tenemos que filtrarlos por la palabra de Dios. Y claro, somos seres imperfectos. Tenemos defectos, pero estamos trabajando todos los días de nuestra vida camino hacia la perfección. Porque Cristo se va manifestando en nuestras vidas día con día. Y por esa razón somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos caminando todos los días de nuestra vida hacia
ser como Jesús. Recuerda que nuestra meta final es ser como Jesús, pero no vamos a ser perfectos hasta el día de nuestra redención. Filipenses nos dice, Pablo en Filipenses nos dice que la obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga por nosotros. Le damos gloria al Señor. Debemos poner atención en el contenido de lo que nos están enseñando. Si está basado en la palabra de Dios, si no está basado en la palabra de Dios, pues puede ser un consejo. Pero todo a final de cuentas debe ser por la palabra de Dios. Escucha bien lo que tenemos que escuchar bien lo que nos están diciendo para poder nosotros filtrarlo. Muchas veces a todos le dicen amén y están felices. ¿Por qué? Porque están moviendo sus emociones. Pero tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios es clara. Son lobos rapaces y tenemos que conocer sus frutos. Debemos prestar atención si estas personas están creciendo en la fe, si están poniendo en práctica la palabra de Dios. Yo te pido que ores por mí todos los días. Ora por mí. Te lo agradezco cuando tú oras por mí. Porque la verdad es que hay veces uno piensa, vienen pensamientos, pero hay que llevarlos cautivos a los pies de Cristo todos los días. Todos los días. ¿Para qué? Para que el Señor tome control de nuestras vidas, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Damos gracias a Dios que tenemos a este Espíritu Santo que nos llena, que primero nos redarguye. En cuanto nos llegan esos pensamientos, el Espíritu Santo obra y los llevas cautivo a los pies de Cristo. Amén. Tenemos que ser entendidos, tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida, todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros demos buenos frutos. Dice la palabra de Dios, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Yo tenía un árbol, era una higuera. Nunca me dio nada. Apenas estaba creciendo el fruto y se secaba. Y me daba como 5 higos nada más. Y eran unos higos así pequeñitos y estaban secos inmediatamente en cuanto crecían. ¿Qué significaba eso? Que el árbol estaba malo. ¿Qué pasó? Lo tuve que cortar, lo arranqué de raíz, lo tiré a la basura porque no servía. Pues el Señor Jesús nos está diciendo esto. Árbol bueno va a dar buenos frutos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? El no tener buenos frutos significa que el enemigo está tratando de obrar en tu vida, no te está dejando avanzar. Y te recuerda que tenemos que trabajar y esforzarnos todos los días. Hay 2 clases o 3 clases de personas. Los que dan buenos frutos, los que son hijos de Dios pero no hacen nada, y los que son criaturas de Dios. Recuerda que hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios. El Hijo de Dios es el que ha creído en Cristo Jesús, que murió, que vino a esta tierra, que murió y resucitó al tercer día. Y por esa razón, al creer y al confesarlo con tu boca, que Él es el Señor, creer con todo tu corazón, serás salvo, dice la palabra de Dios. Cuando tú crees, eres hijo de Dios. Y la verdad es que cambia todas las cosas. Júzgate a ti mismo, analízate a ti mismo, qué clase de persona eres. La palabra de Dios nos habla y nos llena todos los días. ¿Doy fruto? ¿No doy nada? ¿Doy poco? Si tú das poco, la verdad es que tú sigue orando y síguete esforzando y busca más. Llénate más de la palabra de Dios para que tú empieces a dar fruto y hagas la voluntad de Dios. Para que tú puedas trabajar todos los días de tu vida. Y luego viene esto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Está increíble lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y no te parece extraño escuchar al Señor, que es omnisciente, decir, no os conocí? Si Él conoce todas las cosas, y que te diga, no os conocí, que nos diga, no os conocí. La verdad es increíble. Pero Jesús no se está refiriendo al conocimiento intelectual, sino a ese conocimiento de lo que quiere Él mostrarnos, de lo que nos quiere decir. Este versículo nos hace entender, y para eso pues tenemos que analizar todo el contexto de lo que acabamos de leer y poder saber cómo Jesús está concluyendo este sermón. Y en esta advertencia vemos que lo que nos está diciendo y qué está pasando con las ovejas. Recuerda, hay ovejas disfrazadas, o más bien lobos disfrazados de ovejas. ¿Qué está pasando? Tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios y poder nosotros ver qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Acaso le perteneces a Dios? ¿Es Dios o es Jesús el Señor de tu vida? ¿Lo has reconocido como tu Señor y Salvador? Tenemos que preguntarnos eso. Estas palabras en el día del juicio final son tan importantes, y la verdad es que lo que tú hagas en esta tierra no te va a salvar. Y por eso Jesús nos habla y nos dice que no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros, no ayudamos a nuestro prójimo, no di ofrenda a los pobres. La verdad es que al final de cuentas nada de eso va a servir, porque no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y hoy en día el cristianismo, como tú lo puedes ver, la religión no te va a salvar. Inclusive el cristianismo no te va a salvar. Porque muchas veces hemos escuchado, es que yo dije una oración y reconocí que era un pecador e invité a Cristo a que viniera a mi vida y que me perdonara por mis pecados. Esa es la oración que muchas veces hemos hecho. Y cuando tú la has hecho, ¿has creído de todo corazón? Y cuando la dijiste, ¿algo pasó en tu vida? ¿Has cambiado? ¿Eres diferente después de haber hecho esa oración? Y la verdad es que para poder nosotros saber si hemos cambiado, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si en realidad hemos nacido de nuevo, si en la verdad somos criaturas nuevas y las cosas que hicimos en el pasado han pasado, ¿verdad? Han cambiado, ya no somos esas personas, ahora somos diferentes. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos y poder conocer si estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Porque para poder saber cuál es la voluntad de Dios, mira lo que dice Juan 6:22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo primero que nada es que tenemos que buscar a Jesús. Recuerda que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo primerito que nada, para saber si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es que tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo. Primero que nada vas a la palabra de Dios y lo buscas. Y mira lo que sigue. Y hallándole, versículo 26, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y que esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y damos gracias a Dios. La verdad es que es creer con todo nuestro corazón. Creer que Él vino a salvarnos, a rescatarnos, a limpiar nuestro corazón. Hacerlo de carne, porque antes era de piedra, porque antes estábamos muertos, pero ahora con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Damos gloria al Señor. Porque somos nuevas criaturas. Porque somos diferentes creyendo en Cristo Jesús. Tenemos que tener la fe en el Hijo del Hombre. Tenemos que tener la fe en el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan en 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Solamente el Espíritu Santo nos da convicción de que hemos nacido de nuevo. Porque cuando tú quieres hacer lo malo, déjame decirte, Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos dice que queremos hacer lo malo, que estamos impulsados a hacer lo malo porque vivimos en este cuerpo de perdición, pero el Espíritu Santo va en contra de la carne en todo momento. Dice que se oponen entre sí, dice la palabra de Dios. Y si tu espíritu está conectado a Dios, si tú vas a la palabra de Dios y te llenas de esta fuente de vida inagotable, si tú te estás llenando todos los días de este pan de vida, no vamos a tener sed si bebemos de ella. Y por esa razón nosotros podemos vencer, porque si Cristo está en nosotros somos más que vencedores. Porque todo lo podemos en Él que nos fortalece día con día. Tenemos que esforzarnos a leer la palabra de Dios, a ser disciplinados y leer la palabra de Dios. Porque el nacer de nuevo produce buenas obras en nuestra vida para dar gloria a Dios en todo momento. Tú obras y no estás esperando que te estén aplaudiendo. Tú estás dándole gloria al Señor por lo que está haciendo a través de ti. Porque tú eres un instrumento. Porque Él te guía a hacer buenas obras todos los días. Damos
Damos gracias a Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce en nosotros eso. Al final tú haces lo que pone Dios en tu vida para hacer la voluntad de Dios. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, sentados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y damos gloria a Dios. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. No hay nada. Si tú das $1,000,000, no te va a salvar. Si tú vas a la iglesia todos los días, los 7 días de la semana, y pasas ahí 8 horas del día, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer la gracia de Dios, esa gracia inmerecida. Y damos gracias a Dios. Creer con todo nuestro corazón. Cristo, si no habita en tu corazón, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú? Dice la palabra de Dios, no os conocí. Jesús, siendo omnisciente, te conoce. Pero cuando tú no pasas tiempo con una persona, ¿cómo la vas a conocer? Precisamente el viernes tuvimos un evento, un convivio, y conocí a una persona, al papá del invitado, o del festejado más bien, perdón. Lo conocí, se presentó y se me olvidó su nombre. Y la verdad es que lo conozco, pero no lo conozco, no sé ni cómo se llama. Pues prácticamente es lo mismo. Si tú no buscas a Dios, si tú no tienes una relación con Jesús, ¿cómo te vas a conocer? O más bien, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo va a pasar? Mira lo que dice Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Damos gracias a Dios. Cuando Cristo habita en nuestro corazón, el amor de Dios empieza a desbordarse, empieza a crecer, empiezas a dominar tu ego y empieza a surgir la humildad. Empiezas a controlar tu enojo y empiezas a tener paciencia. Empiezas tú a transformarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te viene y transforma tu mente. Tú renuevas tu mente por medio de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Transformaos. Transfórmate por medio de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. Medítala todos los días. Pero si no está en tu mente, mira lo que dice Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque conoces la palabra de Dios y puedes juzgarlo a través de ella. Dice, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Damos gloria a Dios. Tú te pones el yelmo de la salvación y tú empiezas a pensar como el Señor, porque tú guardas
tus pensamientos, porque cuando el enemigo quiere venir a ponerte esos pensamientos, tú los filtras a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo trae esa convicción y te recuerda la palabra de Dios, y tú puedes derrotar al enemigo con la palabra de Dios. Y esa es la manera de derrotar al enemigo. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a derrotar? ¿Cómo vas a sacar la espada de la verdad? ¿Cómo te vas a poner a guerrear en medio de la oración contra el enemigo si no conoces la palabra de Dios? Si Cristo no mora en ti, por lo tanto no tienes la mente de Cristo. Tenemos que filtrarlo a través de la palabra. Por todo esto, Jesús, si tú no tienes estas cosas, ¿cómo crees que Cristo te va a conocer? Tenemos que estar viendo que nosotros... Jesús no te está diciendo, es que nunca te conocí. Sí te conoce, conoce tu corazón, conoce lo que hay en ti. Pero la verdad es que cuando tú pasas a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener esa relación con Cristo todos los días. No importa lo que tú hagas, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que tener esa relación, ese devocional con Él. Una manera muy sencilla es, lees la palabra de Dios. Y un buen discípulo de Cristo tiene papel y pluma, o un cuaderno y su pluma, y la palabra de Dios. ¿Y qué te dice Dios en la palabra? Y tú escribes lo que te está diciendo Dios, a tu entender. Porque es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y tú lo estás escribiendo, y tú después le contestas a Dios, ¿qué te dijo Dios? ¿O qué tú quieres decir a Dios a través de lo que Él acaba de renovar en tu mente? Porque muchas de las veces tu mente va a estallar, va a explotar. Y hay algo nuevo en tu vida. Y tú tienes que cambiar. Pablo nos enseña en 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No se trata de si Dios te conoce a ti o tú conoces a Dios. En realidad es una relación que tenemos que tener. Mira lo que dice en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, fíjate bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo le está hablando a los que ya no quieren y se alejan de los caminos de Dios o del camino de Dios. Pero si antes conocimos a Dios, ¿qué está pasando? Y es lo que está sucediendo ahorita, es la apostasía de la cual habla la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿en realidad conocieron a Dios de corazón o conocieron como esos dioses de los cuales habla Pablo? Tenemos nosotros que ver que cuando el Señor mora en nosotros, Él es nuestro pastor y Él apacienta las ovejas, Él apacienta al rebaño. Mira lo que dice Isaías 4:40-11. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y ahora mira lo que dice Juan, o el Señor Jesús, en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas dispersas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo mora en tu corazón, todos los afanes de la vida, todo lo que sucede a tu alrededor trae paz que sobrepasa todo entendimiento y nos va a apacentar y nos va a guardar y nos va a cuidar, y esa es la confianza que tenemos en Él, que nos va a guardar bajo su seno, bajo la sombra de sus alas, y tú puedes dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque Él está contigo, Él está de tu lado, Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros y damos gloria al Señor. Pero la verdad es que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nos demuestra que no hay conexión con el Señor en ninguna manera. No hay nada que tú puedas hacer. Como te decía, si Cristo no está en tu corazón, Él solamente te dice que conozco tus pensamientos, conozco todo lo que tú haces, inclusive conozco tu corazón, pero tu corazón está lleno de maldad. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Has cambiado? ¿Eres diferente? Mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La verdad es que tenemos que ver esos falsos maestros, ver esos falsos cristianos, ver esos seguidores de la religión. Y es nuestra responsabilidad exponerlos con la palabra de Dios, exponerles la palabra de Dios. No juzgues. El Señor nos dice que no juzguemos. Un poquito antes, ahí mismo en Mateo, nos habla y nos dice que no estemos juzgando, pero que no estemos juzgando a la persona, que primero nos fijemos qué viga tan grande hay. Primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. No juzgues. Simplemente ora por ellos. Constantemente. Si tú ves que cometieron un error, y si tienes la confianza y el Espíritu Santo te habla y te dice, ve y habla con esa persona, tú ve, acércate, sé obediente. Y exprésale tu amor primeramente, el amor de Cristo, en cómo le vas a hablar y decirle el problema o lo que está sucediendo. Y tú puedas ser usado por el Señor. Pero no juzgues. No juzgues con otras personas juzgando a esa persona. Llénate del Señor. Usa la palabra de Dios para que tú puedas hablar. Un falso cristiano, un falso hijo de Dios, un cristiano carnal, se guía por las obras de la carne. Lo puedes ver en Gálatas 5:19, lo puedes ver en Colosenses 3, en Efesios 4:2. Puedes encontrar lo que nos dice acerca de las obras de la carne. Pero en cambio, un hijo de Dios obra conforme al Espíritu. Y ahí mismo, en esos 3 pasajes que te acabo de dar, o capítulos que te acabo de dar, vas a encontrar las obras del Espíritu. Y tú te puedas llenar de ellas. Jesús nos está advirtiendo de estas prácticas. No os conocí. Y Dios no se complace en enviar a nadie al infierno. Y hay personas que dicen que ¿cómo voy yo a obedecer a Dios si Él los manda al infierno? Es un Dios injusto, es un Dios malo, perverso. Pero no es así. Mira lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es malo. Dios te pone las reglas y te pone las consecuencias. Así como nosotros padres, hijos, que somos padres de familia, que tenemos hijos, les ponemos reglas a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que obedecer las reglas, si no vamos a tener las consecuencias para ellos. Y se les aclaran cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Si no hiciéramos eso, la verdad es que estaríamos viviendo en un mundo inmoral,
no había reglas, no habría ética. Mira lo que dice Fyodor Dostoyevsky, dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y la verdad es que es cierto. No habría reglamentos, no habría nada de lo que existe el día de hoy, porque Dios estableció todos estos gobiernos y por una razón los estableció y damos gloria al Señor. Pero cuando tú expones la palabra de Dios, es responsabilidad tuya exponerla, testificar en todo momento, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Expon la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es diferente. Nosotros tenemos que llevar esta palabra de Dios. La verdad es que el Señor es tan bueno. De nuevo, no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras obras para que nos salven. Echamos fuera demonios, milagros, fuimos profetas. Y estando en el juicio con el Señor, Él nos va a decir, en lo que dice Gálatas 2:16, ya para terminar, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y damos gracias a Dios. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por obras hubiera sido, Cristo no hubiera tenido la necesidad de morir por nosotros en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y la verdad es que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que creer. Dice la palabra de Dios, cree en el que fue enviado. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Tenemos a Jesús. Tenemos a este juez justo que está a la diestra del Padre, que nos acerca a Dios. Romanos 10:8. Más que, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, en tu corazón debemos creer. Eso es lo primero. Porque muchas veces es de dientes para afuera, es lo que estamos pensando, son las emociones, nos están forzando. Pásale, ándale, mira, ya pasó tu primo, ya pasó tu hermana, ¿por qué no pasas tú también? Y la verdad es que no es así. Tienes que primero creer con tu corazón. Creer con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Damos gracias a Dios. Solamente examínate a ti mismo. ¿Eres un árbol que da buen frutos? ¿Eres la sal de la tierra? ¿Eres la luz del mundo? ¿Tus miembros son instrumentos de justicia? Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo si estás en la fe, dice Pablo a Corintios. Examínate a ti mismo. ¿No te conoces tú mismo lo que tú haces? Porque muchas veces lo que tú haces escondidas no agrada a Dios. Examínate a ti mismo. Y la verdad es que el Señor obra de una manera especial.
Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues obrando, sigues hablándonos, Señor. Y solamente reconociendo, Señor, que te necesitamos. Solamente sabiendo, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Solamente reconociendo que por ti, Señor, somos salvos. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra, por haber pisado esta tierra, por haber mostrado todo lo que tú hiciste. Pero lo mejor de todo, Señor, es que tú te entregaste voluntariamente, enmudeciste, derramaste toda tu sangre en la cruz del Calvario. Y para cerrar con broche de oro, resucitaste al tercer día con poder. Estás sentado a la diestra del Padre y damos gloria a Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Solamente, Señor, sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros para que nosotros seamos usados por ti, Señor. Que podamos ser justos, humildes, mansos, Señor. Poder ser buenos siervos, poder nosotros enseñar tu palabra, poder aprender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con esto concluimos el mapa. La verdad es que la serie más larga que hemos tenido y solamente le damos gracias a Dios. Dios te bendiga.